Imagina que un día tu escuela tiene una excursión y solo porque sí decides no llevar el uniforme. De todas formas, ¿qué sería lo peor que pueda pasar? Bueno, al menos en el caso de Seul-Gi, ella terminó en un orfanato de otra ciudad. Hoy, en Popoki TV, Friendly Reveille. Seul-Gi nunca tuvo sentido de presencia. Esto hace referencia a que puede pasar desapercibida. Casi nadie la nota y se olvidan de ella con facilidad. Yo también tengo ese superpoder, aunque solo funciona con la que me gusta. Dejando mis traumas de lado, en el orfanato nadie la despertaba para comer y tampoco la invitaban a jugar, pero todo esto cambiaría el día que la enviaron a la escuela, porque allí sí que la notaban. El problema es que era para molestarla. Esta parecía ser su vida, hasta que un día en su trabajo dudoso alguien le sugirió que debía estudiar, y si un delincuente le recomendó que estudiara, seguramente era porque su vida iba por muy mal camino, por lo que decidió hacerlo. Por primera vez en su vida estudió en serio. Por cierto, su trabajo era comprar medicamentos utilizando identificaciones falsas con recetas médicas reales. Estos medicamentos son para el TDAH, los cuales sirven para concentrarse demasiado, y eran muy apetecidos por estudiantes ricos que necesitaban mejorar sus notas. El punto fue que se puso las pilas y estudió muchísimo, y de ocupar el puesto 15 de su salón pasó a ocupar el puesto 15 de toda la escuela, haciendo que todo cambiara. No solo le guardaban comida ahora, sino que se la llevaban a su lugar de estudio. En la escuela, sus profesores se encargaron de que la dejaran de molestar, todo por tener buenas calificaciones. Eso le hizo preguntarse en qué pasaría si es la primera de su escuela. Para conseguir este objetivo, comenzó a tomar ese medicamento, el cual le ayudó a concentrarse bastante, y sí que funcionó. Incluso consiguió una mención de honor en matemáticas, y con esta noticia su padre logró encontrarla, por lo que regresará a Seúl. Si te preguntas cómo seguirá estudiando sin esta medicina, pues ella se encarga de llevarse suficiente medicamento para no perder su nivel académico, debido a que no va a entrar a cualquier escuela, sino a la escuela femenina Kaiwao. Y también cabe aclarar que este año es muy importante, porque es su último año de escuela, y al final debe presentar el examen de admisión para poder ir a la mejor universidad del país, que es la de Seúl. El primer día, que fue el mismo día que llegó, notó que a pesar de esta ser una escuela de élite, nadie es amable, ni estudiantes, ni mucho menos profesores. Quien sí logró llamar su atención fue Liu Jie, y como no, se dio el discurso de bienvenida en inglés. En su salón todas estaban preguntando en dónde iba a estar ella, dando la mayor casualidad de todas, la cual es que estaría en su salón, y no solo eso, sino que también la escogió para sentarse junto a ella. Más tarde en el baño, varias compañeras van a buscarla para pedirle que cambien de lugar, confirmándole que Jie es el centro de toda la escuela. Al final terminó aceptando cambiar lugar con Jin-na Lee, porque ella está en la mitad, así que puede escuchar bien y verá todo el tablero sin problema. Al baño también llegó Jie, diciéndole que la estuvo buscando para almorzar, tomándola de la mano para llevarla hasta la cafetería, según ella, para que no se pierda, porque este lugar es muy grande. Esto obviamente llamó la atención de todas en la escuela. Como en la cafetería le presentará a sus amigas, aprovecharé para hacerlo también contigo. Choi Kyung es la hija de un fiscal y de una abogada, pero ella quiere estudiar medicina. Yeri es la hija de artistas que quiere tocar el arpa porque es la forma más fácil de entrar a la universidad de arte, debido a que no hay competencia. Y Jae es la hija del director del mejor hospital de todo Seúl, el cual heredará eventualmente. Por eso estudia aquí, debido a que el énfasis de esta escuela es la medicina. Incluso tienen un laboratorio de investigación. Y se interesó en Seul-Gi debido a que vio que ella tenía un llavero de la Universidad de Seúl, lo que le hace pensar que también quiere ingresar ahí, llamando la atención de todas en la cafetería. Aparte de conocerlas a ellas, Seul-Gi se entera que todas reciben clases extras, ya sea en institutos privados o con profesores particulares, sin mencionar que también toman medicinas, aunque les dicen que son vitaminas, las cuales les ayuda a evitar el cansancio cuando están estudiando, y cuando lo ofrecen, ella hipócritamente la rechaza, diciendo que no toma esas cosas. De regreso al salón, conoce a Kim Soo, quien está tomando unas medicinas, entonces ella le ofrece un poco de agua que tira, pensando que le había colocado algo, y sí, sabe que se ve un poco paranoica, pero luego la entenderá, porque este año fue la elegida de Ji Hye. Esto le llama bastante la atención, y luego se puede decir que lo confirma, porque antes de iniciar clase, ella fue a buscarla para que se sentaran juntas en su nuevo asiento, como si la decisión de las otras personas no importara. Menos mal que le mintió,
diciéndole que se había cambiado de asiento porque no ve bien de lejos y no quiere incomodar a más personas, haciendo que este año su compañera sea Jinna Lee, alguien que no escogió. Al terminar clases llega a casa, en donde por un momento pensé que esta mujer era la madre menos expresiva del mundo. Ya luego se nos explican que ella es su madrastra. Resulta que su madre biológica se fue con San Pedro luego de su desaparición y su padre también, luego de haberla encontrado. Lo bueno es que su madrastra se hará cargo de ella. En el funeral de su padre, Seul-ji encontró un teléfono. Este era el que tenía el llavero de la Universidad de Seúl, y tal parece que será importante más adelante, debido a que su madrastra lo está buscando. El teléfono, no el llavero, y Seul-ji le dijo que no lo tenía. Esa misma noche, luego de su primer día de estudio, fue a comprar de segunda mano el uniforme de su nueva escuela. Nada raro, solo que tenía una mancha de cierto líquido masculino. Igual lo lavó, nada del otro mundo. El problema fue al día siguiente, cuando sus compañeras se comenzaron a burlar de ella y le derramaron cosas, criticándola por tener un uniforme sucio. Seguramente era una pervertida que le gustaban esas cosas. Eso le hizo recordar todo lo que vivió en su anterior escuela, y no quiere volver a pasar por nada de eso. En el baño, mientras limpiaba la camisa, llegó Jae ofreciéndole una nueva, la cual siempre tiene en su casillero por si acaso, y ella la rechaza porque sabe que esa falsa amabilidad puede engañar a cualquiera, pero saben que hay algo detrás y solo quiere que la deje en paz porque no tiene tiempo de averiguar qué es. Con el tema del uniforme sucio la estuvieron molestando todo el día, incluso en las redes sociales, aunque eso no es lo más importante, debido a que hicieron un examen para saber en qué nivel se encuentran todas las alumnas. El resultado es que Jae fue la única en sacar 9, las demás sacaron 8 o 6, a diferencia de Seul-ji, quien sacó 4, una decepción para su profesora, quien consideraba que había sido buena en su anterior escuela. Seguramente el nivel académico de un pueblo no es igual al de la capital, algo entendible. En la tarde Jae fue a buscar una academia, debido a que sin destacar académicamente volvería a ser un blanco fácil. Lo malo es que todo es muy costoso, entonces se le ocurre robar una de las cartillas y tratar de grabar una clase. Cuando la descubrieron escapó porque esto sería algo muy serio, temas de derechos de autor, y yo sí que sé de derechos de autor. En el ascensor se cruzó casualmente con Jae, quien al entender lo que estaba pasando le presta su gorra para que las cámaras no la vean, y le dice que suba a la terraza, allí la buscará luego para ayudarla a salir. Salvándola de esto, la lleva al hospital de su padre, lo que me confunde un poco porque es un hospital y tiene un salón de clase privado, raro, pero bueno, como no tengo plata no sé si eso sea posible. El punto es que allí una vez más le ofrece la camisa, y en esta ocasión ella acepta. Después de todo la ayudó mucho hoy. En ese momento de cercanía llegaron sus compañeras, así que tuvieron que ocultarse en el closet. Un guiño de lo que trata este drama, quién sabe. Al principio escuchan cómo envidiaban a Jae por ser perfecta, sin ninguna cirugía en su rostro, con tutores y muy talentosa, algo que al parecer no es solo casualidad, debido a que su padre se preparó con los mejores chamanes, budistas y sacerdotes de todo el país, para poderle predestinar un buen futuro a su hija, y siendo el director de un hospital, pudo adelantar la hora de nacimiento de su hija para predestinarle un mejor futuro según los astros. Con una genética superior y los alcances económicos para hacerlo, pudo destacar bastante. Lo único que le faltaba era destacar en los estudios, y terminó haciéndolo debido a la presión, ya que su padre nunca se sintió orgulloso de ella. Solo le preguntaba en qué puesto quedó luego de cada competencia. A él solo le importaba su otra hija, su hermana mayor, Jenna, quien sí era todo un logro académico, incluso estudiaba matemáticas de secundaria cuando aún estaba en primaria. El problema comenzó el día que Kei mostró su determinación sobresaliendo también en los estudios, haciendo que su padre las obligara a competir y la perdedora sería castigada. Al ver a su hija menor llorar luego de haber castigado a su hermana mayor, fue a hablar con ella, y pensé que le iba a decir algo como que la vida es una competencia y hay que sobresalir o cosas así, pero fue mucho más lejos todavía. Le contó sobre Caín y Abel. Todos la van a envidiar tarde o temprano por ser buena en todo, incluso su hermana, y si no quiere terminar como Abel, debe estar alerta y alejada del mundo. Y ya que estamos hablando de religión, un día pensó en la iglesia que no tenía ningún pecado del cual arrepentirse, entonces comenzó a cometerlos. De esta manera se acercará a Dios al momento de arrepentirse. Toda una locura esta crianza. Terminando de rajar de su amiga, comenzaron a hablar de Seul-ji. De ella solo rescatan la parte en donde no tiene padre y vive con su madre, además de
de que es una don nadie. Cuando pudieron salieron del closet y en agradecimiento Seul-Jin le regala el llavero de la Universidad de Seúl. Antes de salir ella se cruzó con el padre de Hye, recordando que este fue el mismo doctor que atendió y firmó el acta de defunción de su padre. De hecho, ese día descubrió que Hye es su hija, por eso trató de evitarla desde un principio, un pensamiento que ya cambió, y al día siguiente, aprovechando que Jin-Ali faltó a clase, fue a recuperar su asiento, lo que deja a todas en la clase muy sorprendidas, porque apenas ayer la estaba tratando de apartar, y las sorpresas aumentan, porque Hye la postuló como la presidenta de la clase, ganándole a Choi Kyung, quien no acepta la derrota, más que todo porque revisó los votos y descubrió que habían varios parecidos. El problema fue que no pudo desenmascarar la trampa por completo, ya que era evidente que Hye había hecho esto, por lo que decide dejar las cosas así, al menos por ahora, debido a que esta humillación no se va a quedar de esta manera. Mientras averigua todo lo que puede de ella, te contaré que Jerry y Seul-Jin descubrieron que Jin-Ali se cambiará de escuela. Jerry porque escuchó a unas señoras decir que están vendiendo su casa por debajo del precio comercial, como si fuese una emergencia, y Seul-Jin porque salió con Jae y pasó la noche con ella. Con resultado sexual. Mentiras, o sea, sí se insinuaron, pero lo del baño fue solo un sueño, el cual la despertó, y en ese momento fue cuando vio su teléfono, en donde habían unos mensajes de Jin-Ali, en donde le suplicaba que borrara un video y mañana mismo se transferiría, además de que si era necesario le pediría perdón a Seul-Ji antes de irse públicamente. Y esto no fue lo único, porque ahí también tenía la información de su madrastra, de su padre y de ella desde que desapareció. Hablando de cosas inesperadas, Choi Hyung es caliente, demasiado caliente, y sí es de la forma en la que estás pensando. Incluso en el metro ella le veía el paquete a todos los hombres que se encontraba, y en un punto de su vida comenzó a tener sueños o fantasías con Jae. Esto es relevante más adelante, no lo de las fantasías sino la otra cosa. Al día siguiente la profesora titular les confirma la noticia de que Jin-Ali se irá, y Seul-Ji hace que Jae se despida de ella como si nada. Al parecer quería medir su hipocresía. Más tarde les entregan unos ensayos en donde el único que consiguió 100 puntos fue el de Seul-Ji. Como es un ensayo de práctica para la universidad es privado, así que el profesor no lo leerá, tan solo se lo entrega a su propietaria. El problema es que este se pierde, y al día siguiente todas tenían una copia. Ahí se enteraron de que ella fue criada en un orfanato. Jae, alterada, comenzó a quitárselos porque no quería que molestaran a su nueva amiga. Incluso amenaza con buscar a la persona que repartió el ensayo. Pero Seul-Ji la saca del salón y le dice que no se preocupe, le da igual que todas sepan su pasado. Ahora lo que en serio quiere saber es por qué ella tenía toda su información y por qué es tan importante el llavero de su padre. Como no le responde, le confiesa que ella misma repartió el ensayo. De esta manera le quitaría el poder que tiene, el cual era revelar su secreto, y tarde o temprano descubrirá qué es lo que trama, cosa que manifestó con muchísima fuerza, yo creo, porque justo Choi Hyung le cuenta todo. Le revela que su padre falleció por culpa de una negligencia médica, lo que sería una muy mala imagen para el hospital donde se llega a comprobar en un juzgado. Es más, solo con que la demanda se haga pública podrían perder todo el renombre que han creado. Entonces esto les hizo llegar a la conclusión de que Jae la está utilizando para convencerla de que retire los cargos, ya que técnicamente es familiar directa y lo puede hacer, aunque la verdad es que es más complicado que esto, ya que en la noche se encuentra con los papeles del seguro de vida que recibiría su madrastra, una suma bastante grande, 5.000 millones de wons, una información que mantuvo en secreto, como una de la otra. Después de todo, jugar esta carta ahorita no le serviría de nada. Y antes de eso, Choi Hyung le dijo que hizo muy bien en enfrentarla, ofreciéndole su ayuda para estudiar de ser necesario. De esta manera se mantendría alejada de Jae. A todas estas, la presión del estudio comenzó a subir bastante debido a que se acercan los exámenes del primer trimestre, y luego de este vendrán los exámenes de mitad de curso para terminar con los exámenes preparatorios para la universidad. Esto le trajo a Choi Hyung problemas hormonales, por lo que se coloca un dispositivo de planificación. De esta manera regulará su sistema mientras pasan estas fechas de estrés. Hye siguió estudiando como si estuviese en un laboratorio. Bueno, está en un laboratorio. Me refería al hecho de que cada nada la inyectan, le sacan muestras de sangre y bueno, demás para mirar su estado de salud. Y Seul-Ji está preocupada porque se le acabaron las dosis, y en Seúl es bastante difícil conseguir recetas médicas reales, optando por buscar en internet, descubriendo que casualmente una de sus compañeras las vende, aunque eso es lo de menos porque Hye es quien las saca del hospital de su padre y las entrega.
Esto decepciona bastante a Kei, porque no esperaba que tomara atajos cuando la conoció. El ser una estudiante destacada en su anterior escuela no tiene ningún mérito, y le ofrece un trato. Si logra sacar una calificación mejor que la de ella, le dirá por qué se acercó, dándole dos ventajas. Una es este medicamento que es nuevo y es mucho más potente que el que ella utilizaba antes, además del material de estudio de su academia privada. Jerry en este punto se estaba quedando sin dinero, incluso a su profesora de arpa le tuvo que pagar con una de sus maletas de edición especial, y en una de sus búsquedas de trabajo fue a un club, buscando la manera de acompañar hombres por dinero, ya sabes a lo que me refiero. De todas formas no lo hace por capricho, ya que entrar a una universidad es bastante caro, y esta es su única salida. Al día siguiente Seul-ji prueba el medicamento, confirmando que sí es muy fuerte. Con el anterior era como si ella saltara al agua, pero con este es como si el agua fuese hacia ella para envolverla. Diría que gracias a esto le fue bien en el examen, aunque no es así, debido a que las preguntas son exactamente las mismas que le dio Kei para que estudiara. De esta manera ambas empataron en el primer lugar. Esto generó un odio de todas hacia ella, porque tienen tutores o academias privadas, pero una pueblerina que a duras penas puede estudiar criada en un orfanato les ganó. Eso es muy lamentable. Por alguna razón la escuela suele hacer unos chequeos médicos a las primeras 20 estudiantes. De esta manera miran en qué forma el estrés las pudo afectar y también las ayudan a relajarse un poco. Esto nos sirve para conocer un poco más de Jerry. Verás, su madre también fue acompañante y un día ella, queriendo llamar la atención para que su madre no se fuese a trabajar, cantó demostrando el talento que tenía, y ese mismo día su madre renunció para dedicarse por completo a la carrera de su hija, algo que fue bastante malo porque como actriz no tenía nada de talento. Y para colmo, su hija comenzó a chantajearla cuando descubrió lo que su madre hacía para que ella se ganara los castings. Esto, sin saberlo, le generó una inseguridad por ser bella y no talentosa. Esa es la razón de por qué siempre busca validación con su belleza. El problema es que ya se le había acabado el dinero que había generado cuando era pequeña, y dio la casualidad de que esa noche en el club encontró una forma de conseguir aún más dinero del que ganaría trabajando. Resulta que un detective privado estaba buscando a Jenna, la hermana mayor de Kei, y a cambio de no hacer pública que ella desapareció, chantajea al padre de Kei, cosa que funciona, aunque él quería algo más. No es lo que estás pensando, quiere recuperar un teléfono que seguramente tiene Seul-ji, y así es, ella lo robó ese día aprovechando que todas estaban anestesiadas, solo que no pudo revisar qué era lo que tenía porque se descargó y ella no tiene un teléfono con este adaptador. En lo que encuentra la forma de cargarlo para sacar la información que tiene ese teléfono y poder conseguir aún más dinero, te contaré que Seul-ji fue visitada por el matón para el que trabajaba, porque una de sus empleadas desapareció y tal parece que vino aquí a Seúl, además de que aprovechó para saludarla y pedirle que le regrese el dinero que le robó en mercancía. A pesar de que parecía no todo fue malo estos días, la escuela hizo una feria para que las estudiantes pudieran descansar. Allí Hei y Seul-ji compartieron mucho, incluso se acercaron aún más con casi resultado sexual. Al terminar el día, Seul-ji le dice que no confía del todo en ella, pero aún así fue uno de los mejores días de su vida gracias a ella. Ah, claro, se me había olvidado decirte, como consiguió un buen puntaje en el examen, en el hospital ella le dijo que toda su información la había recolectado su padre, lo que le llamó bastante la atención porque él se empeña en decir que esa investigación no tiene fundamentos, y si eso es verdad, ¿por qué se empeñó en investigarla tanto? Mejor dicho, quiere saber qué es lo que trama su padre y para qué la necesita ella, solo que todavía no ha tenido ningún avance como tal. Regresando a lo de la feria, Kim-soo, queriendo recuperar su lugar académico, comenzó a tomar aún más medicamentos, los cuales terminaron desestabilizándola bastante. Mientras se refrescaba un poco en el baño, se cruzó con Jerry, quien le pidió un cargador a cambio de meterla a la actividad de citas a ciegas, un trato que la emocionó mucho porque ella siempre es menospreciada por su apariencia física. En medio de su malestar comenzó a buscar ese cargador por todos lados como una loca, incluso en el laboratorio se encontró con un extraño. Todo esto pasó en lo que Jerry ya había encontrado un cargador y perdió el teléfono. Te explicaré. Hei le pidió a Aran que la siguiera y en eso descubrió que ella se estaba reuniendo con su padre
padre en secreto y que le robó el teléfono a Seul-gi, así que lo recuperó, no para regresárselo a su amiga, sino para saber qué es lo que tiene. Antes de decirte qué es, Seul-gi intentó como 1000 contraseñas y ella con el primer intento lo desbloqueó como si nada. Bueno, ya viéndolo desbloqueado, ahí se encontró con un video de su hermana con el padre de Seul-gi en la sala de profesores. Hablando de Seul-gi, ella pensó que había perdido su teléfono en algún lugar de la feria y mientras lo buscaba notó un interés bastante raro por parte del padre de Jae y Yeri. Lo peor de todo fue cuando llegó Kim-soo cansada de que la menosprecien. Eso porque minutos antes Yeri la humilló delante de todos al llevarle un cargador que ya no necesita. Fue en el momento que ya había perdido en el celular, o sea, es entendible que esté desesperada, pero no tenía que desquitarse con quien le estaba haciendo un favor. Y si bien se quiere vengar de ella por lo que le hizo, terminó lastimando a Seul-gi. La verdad están pasando muchas cosas, pero no tantas como para aún cosas rápidas, entonces vamos a mencionar lo puntual. Jenna, la hermana mayor de Jae, apareció para recuperar ese teléfono, ya que ahí está la prueba de que su padre eliminó al padre de Seul-gi, solo que por un alboroto que hubo no lo logró recuperar. El matón se acercó bastante a Choi-hyung en las citas a ciegas, y a ella como que sí le llamó la atención un poco. Para contarte por qué Jenna quiere ese teléfono tenemos que retroceder un poco. Desde pequeña ella siempre fue inteligente, de hecho cuando su padre la ponía a competir con su hermana mayor, ella fallaba a propósito, porque le dolería más castigar a su hermana menor que recibir un castigo de ella. Siempre quiso protegerla y lo hizo. El problema fue cuando su padre le metió esa idea en la cabeza, la cual hizo que se alejaran bastante, y sin tener a quien cuidar ni la atención de su padre, la soledad le comenzó a afectar. Lo peor de todo fue que cuando enfermó, su padre solo le dijo que haría un plan de estudios para que no afectara su salud. Literalmente no le importó. El único rayo de luz que le llegó fue un profesor, quien sí la apoyaba y entendía por todo el estrés que estaba pasando. Esto llevó a confundir su amabilidad con amor, algo entendible porque su padre nunca la vio como una hija, ni tampoco la apoyó, y su profesor tenía un amor paternal que no pudo dar. Como le había ido bastante mal en un examen, ella entró por la noche a la escuela para sacar las preguntas del siguiente examen. Ahí fue donde la descubrió el padre de Seul-gi y bueno, terminó pasando lo que pasó. Él no había planeado nada ni tampoco tenía malas intenciones, simplemente al verla en ese mal estado decidió apoyarla una vez más y guardó el secreto, y ella malinterpretó todo haciendo que una cosa llevara a la otra. No me malentiendas, o sea, sé que está mal, simplemente digo que entiendo las circunstancias, aunque no quita lo mal que estuvo. La cosa es que ahora Jenna quiere que acusen a su padre sin manchar la imagen de su profesor, primero para vengar la eliminación de la persona que sí la apoyó, y segundo para liberar a su hermana antes de que colapse como ella lo hizo. Ah, y el llavero de la Universidad de Seúl se lo dio su profesor, por eso Hei luego de verlo se interesó en Seul-gi. Afortunadamente, la herida que le causó Kim-soo no fue nada grave, y antes de que le dieran de alta, descubrió lo aterrador que puede ser el padre de Kei, quien practica con cuerpos que nadie reclama. Kei, por otro lado, se encontró con su hermana, y le dio un teléfono para que se estén comunicando, ya que en este momento no tiene el teléfono del profesor y sí planea regresárselo para que lo utilice. Cuando le dieron de alta, Seul-gi se llevó una gran sorpresa porque iniciaron una investigación debido a la agresión, y voltearon las cosas para acusarla a ella de haberle dado los medicamentos a Kim-soo, los cuales la desestabilizaron y pues bueno, esto terminó llevándola a la agresión como tal, así que la policía y la escuela están sobre ella, incluso se habla de una expulsión, cosa que sorprende bastante a su madrastra, porque al inicio de la reunión decían que no era necesario investigar con la policía, pero ahora que se voltearon las cosas se habla de una expulsión sin siquiera investigar, una locura esta gente. La cosa es que al menos ellos sí tenían pruebas. El día de la revisión médica hay una grabación en donde se ve a ella rondando por la farmacia, de donde probablemente sacó los medicamentos. Estando acorralada no le queda de otra que acusar a Hei. Después de todo, ella es la hija de un doctor, tiene acceso a medicamentos cuando quiera, sin mencionar que el rumor de que las estudiantes están tomando medicina ya lleva mucho tiempo, y ella a lo sumo lleva 3 meses en la escuela. Todo esto termina en que Ara, la chica que ayuda en todo esto a Hei, se asusta tanto que se deshace de la mercancía vendiéndosela al supuesto novio de Seul-gi. ¿Cómo llegaron a esto? Bueno, ya te doy el contexto para que te suscribas sin pretexto. Él llamó mucho la atención debido a que la fue a buscar en 2 ocasiones a la escuela, y esto hizo que todas pensaran que era su novio.
y él simplemente siguió la cuerda porque se quiere quedar con el negocio de Seúl. Aquí pagan mejor y hay muchos más estudiantes, solo que para eso necesita conocer al proveedor actual. De esta manera lo atrapará y lo intimidará para que le dé toda la red que maneja, pero todavía falta para que lleguemos a eso. Hei, mientras tanto, fue a enfrentar a su padre, quien le revela que sabe todo lo del medicamento y culpó a Seul-Gi, debido a que la noche del festival ella lo retó, y con lo de la demanda, esta chica podría ser un problema en el futuro, sin mencionar que estaba haciendo que su hija se desviara de los estudios y del plan de salud que él había organizado para ella. Al escuchar esto, Hei saca la carta de su hermana, diciéndole que sabe lo del video, y como él le dice que eso fue en contra de su voluntad, ella saca su teléfono para preguntarle a su hermana. Obviamente era mentira, quería demostrarle a su padre que también puede jugar a manipular a la gente, y de paso reconfirmó que sí hay cosas a las que él le teme. Ahora sí, como te dije, Ara le vendió todo al matón, y este estaba obligando a Seul-Gi a reclamar el medicamento. De esta manera podrá grabar a la proveedora y, bueno, ya sabes, lo del chantaje y quedarse con el negocio. Lo que ellos no sabían es que esta era una trampa, porque Ara había llamado a la policía. De esta manera la arrestarían a ella y la investigación se cerraría. Solo que Hei, al enterarse de esto, utilizó a su hermana como carnada, y todos los planes terminaron fracasando, porque su hermana escapó al ver que el celular que le prometió no estaba ahí en la estación del metro, y afuera la atrapó su padre. Para colmo, el único que había visto esto fue el matón, porque pensaba que ella era la distribuidora. Ellas por su lado también lograron escapar de la policía sin mucho problema. Afuera, Hei le cuenta que como tal su plan no era inculpar a su hermana, sino hacer que estuviese en el radar y bajo la vigilancia de la policía. De esta manera estaría más segura que con su padre. Y bueno, rastreando el teléfono, descubre que su plan falló por mucho, ya que ese teléfono estaba en su habitación y el teléfono del padre de Seul-Gi había desaparecido. Lo bueno es que al día siguiente aparece una solución. La policía, investigando el caso de los medicamentos, va a la escuela mostrando el video del metro para ver si alguien reconoce a esa estudiante, y Hei dice que sí, es su hermana quien escapó, y una vez la vio robando pastillas del hospital de su padre. Desde entonces no ha vuelto a saber de ella, y seguramente el medicamento que se llevó lo está utilizando para ganar dinero. Esto también sirvió para quitar la atención sobre Seul-Gi. Buscando alguna pista sobre el paradero de Kena, descubren que Choi Hyung habló con ella el día del festival, y a pesar de que la enfrentan no logran conseguir gran información, porque Hei recibe una llamada en donde le piden más medicamento a cambio de información del lugar en donde está su hermana. El punto de encuentro será en una discoteca. Aquí sí vamos a hacer cosas rápidas para volver a la trama principal. La persona que quería el medicamento era Jerry, quien no sabía nada de su hermana, pero sí quería sacar provecho de esta situación, y le explica a sus amigas que está haciendo esto porque ahorita está en la quiebra. De hecho, vive en un sauna en este momento. El matón, quien también estaba en la discoteca, le cuenta a Seul-Gi que vio cómo se llevaban a esa chica en la ambulancia a la fuerza. El problema es que de esto no se entera Hei porque recibe otra llamada en donde le dicen que encontraron a su hermana, quien lamentablemente había pasado a mejor vida. En el reconocimiento se enteran que ella cayó de una montaña en donde se supone que estaba acampando. Por eso tiene una herida bastante fea en la cara. Lo curioso es que esta chica tiene uñas amarillas y una cicatriz en el pie. Como ya te he dicho siempre, esto será importante más adelante, ya que Seul-Gi recuerda que en el orfanato había una chica que tenía esas mismas características, y que crees Choi Hyung y Jerry, por cosas que no valen la pena detallar aunque tienen Resultado sexual. terminan llegando hasta el mismo apartamento en donde vivía Jenna, el cual lleva un mes desocupado, al igual que la habitación en donde estaba durmiendo la chica que conoce a Seul-Gi. Para regresar a la trama, terminamos con que Hei se siente como Abel, teniendo en cuenta que el haber superado a su hermana y alejarse de ella la llevó a este final. La verdad es que sí tiene algo de razón. Al principio Jenna se metió tanto en el papel de dejarse ganar por su hermana menor que cuando trató de retomar su nivel académico era tarde, solo la veían como alguien inferior a ella. Todo este estrés estalló el día del examen de admisión, por lo que tuvo que suspenderlo. ¿Recuerdas lo que pasó la noche que Jenna durmió con el profesor? Bueno, ella robó un examen ahí y su padre la descubrió de regreso a casa. Entonces él planeó utilizar a ese profesor para que robara las preguntas del examen de admisión ese año. Obviamente este trabajo no lo haría gratis, él va a encontrar a su hija. De hecho lo hizo el mismo día que él iba para el campamento en donde iban a preparar las preguntas. El plan era bastante simple. Una vez que hayan terminado de diseñar el examen, se tomará una pasta en donde están las preguntas y otra que lo enfermará. De esta manera saldrá del aislamiento y en el hospital el doctor recuperará la cápsula. Si bien la primera parte
parte del plan funcionó, el padre de Jenna lo eliminó para no dejar cabos sueltos. Por eso es que lo acusan de mala praxis, ya que era un procedimiento bastante simple como para que terminara de esta manera. De esto nos enteramos gracias a que se encontraron el diario de Jenna en el apartamento en donde estaba viviendo. En la primera oportunidad que tiene, Seul-gi le cuenta todo esto a Hye y de paso le dice que la persona que están velando no es su hermana, y si van a hacer algo con esa información, este es el momento, porque luego de que la cremen será demasiado tarde. Solo que Hye la detiene porque es bastante arriesgado hacer algo en este momento, ya que si su padre se tomó la molestia de fingir la muerte de su hermana, es porque seguro tiene un as bajo la manga, por lo que lo mejor que pueden hacer en este momento es conseguir aún más pruebas, y para eso la envía a la oficina de su padre mientras que ella gana más tiempo y se asegura de que esta vez no quede ninguna evidencia de que ella estuvo en el hospital. En la oficina se encuentra con una biblioteca repleta de vinilos, y una tenía justo la fecha en que su padre murió, y al revisarla entiende que estas son radiografías de los pacientes que pasaron a mejor vida. Eso quiere decir que este loco estaba escuchando esa canción mientras los operaba, o bueno, mejor dicho, mientras los eliminaba. Seul-gi enojada baja la ceremonia y estaba dispuesta a acabar con él en ese mismo instante. En el momento decisivo fue interrumpida por su madrastra, quien le dice que sí quiere que se haga justicia, pero ante la ley, y aprovechando que su abogada es la madre de Chon-kyun quien está ahí, le cuentan todo esto. Lamentablemente las pruebas no son suficientes, una radiografía como esa podría ser de cualquier persona, y aunque se demostrara que era de él tampoco prueba nada, y ese diario sí que menos, ya que fue una historia que también pudo haber escrito en un momento de delirio, o puede ser ficticia. La única manera de que sea válida es que Jenna reviviera y confesara ante un juez, eso o que algún tercero que sepa todo lo que pasó vaya al juzgado a declarar, dando la casualidad de que sí existe alguien más, y esa es nada más y nada menos que Choi-kyung. Esto lo sabe su madre, y en la casa le prohíbe que se involucre, una hipócrita completa porque al ser abogada debe buscar la verdad y no solo un beneficio, aunque su madre le muestra la otra cara de la moneda, ya que si las cosas mantienen su curso y ella se mantiene estudiando, Hye y Seul-gi se quitarán de su camino, entonces podrá ser la primera de la escuela como siempre lo soñó. Si te preguntas cómo es que sabe, bueno, ya te cuento. El año pasado ella estaba bastante estresada por los exámenes finales, y digamos que fue a darse cariño al salón para bajar la presión, y ahí fue en donde vio al profesor con Jenna, un testimonio que confirmaría lo que dice en el diario. De todas formas no va a declarar, con esto ya la convenció de no hacerlo. Yeri a todas estas grabó la conversación del restaurante y luego se la entregó al matón para que éste se la diera al padre de Hye. Seul-gi se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y en eso llegó su amiga. Resulta que todo fue planeado. Sabiendo que su padre tiene a su hermana, pensaron en tenderle una trampa, diciendo durante una llamada que había un video de la cirugía el cual serviría para probar en el juicio que su padre es culpable, y para eso necesitan encontrar a Jenna ya que ella es la única que sabe en dónde está. De esta manera la podrían buscar cuando su madre vaya a preguntarle por el video, debido a que él mañana va a estar ocupado en el juicio y no podrá ir. De esta manera por fin estarán un paso adelante de él, o eso creían, porque la realidad es que él siempre supo todo, desde que ese fue un audio falso hasta los montajes que intentaron hacer para engañarlo, y queriéndole dar un mensaje a su hija para que entienda su lugar, les causa un accidente a Seul-gi y a su madrastra. Si bien esto solo fue un susto, Seul-gi comienza a dudar de su amiga, porque su madrastra le dijo que el doctor en el juicio nunca se vio preocupado, como si alguien le estuviera filtrando la información. Tal vez confió demasiado en Hye. Para colmo, en el mecánico ella se entera que esto no fue casualidad, alguien hizo que su carro fallara. Esto no es lo peor de todo, porque el padre de Hye en la casa le muestra a su hermana, a quien esta vez tiene vigilada con un brazalete que activa una alarma cuando ella trata de salir, un ruido que la altera demasiado. Al parecer le hizo algo, y así es, él le revela que esto fue lo mejor que pudo hacer para sus dos hijas, debido a que Jenna fue quien causó la muerte del padre de Seul-gi, todo por su obsesión de conseguir la aprobación de su padre, y él tuvo que ocultar todo para que esta desgracia no afectara el futuro de su otra hija, quien no tenía nada que ver, y como su hermana estaba tan mal no pudo ni confirmar ni desmentir esta historia, haciendo que sin más opción le prometa que se convertirá en la hija que tanto deseó y ya no dará más problemas. Al día siguiente, como Jae no fue a estudiar, Seul-gi la buscó por todo lado, encontrándola en el
salón de estudio del hospital y hablando en la terraza, Jae le revela que solo la utilizó para divertirse, porque antes de que ingresara estudiaron una de las preguntas del examen de admisión, misma pregunta que vio a su hermana estudiar el año pasado, y atando cabos en pocos minutos logró entender todo lo que estaba pasando. Su padre logró filtrar esa información, entonces el simplemente fingir que no sabía fue solo para divertirse utilizándola, ya que no podía aburrirse en su último año escolar. Por eso no la dejó decir la información del cuerpo de su hermana en el funeral, le vendió los medicamentos y luego la encubrió. Nunca estuvo ni siquiera cerca de ganarles. La pobre de Seul-Gi quedó devastada en ese lugar. Si ven, todas son iguales, solo te utilizan. Esto la dejó muy mal y ahora súmale el estrés del último examen de prueba antes del examen real de admisión. El tanto pensar más la falta del medicamento le jugó una mala pasada. Ni siquiera quedó entre el top 20 de la escuela. Kei también bajó su rendimiento, lo que colocó efectivamente a Choi Kyung en el primer lugar como siempre lo soñó. Al llegar a casa ve que su madrastra compró un nuevo carro y se deshizo de todas las pruebas que tenían, debido a que llegó a un acuerdo con el doctor, básicamente plata por no denunciar. Igual esta pelea ya la desgastó mucho y nunca pensó que su esposo fuese capaz de acostarse con una estudiante y robar las preguntas del examen. Es mejor que piensen que fue un accidente, a que se descubra la verdad de todo lo que él hizo. En este punto, como te había dicho, a Hei le fue bastante mal, entonces fue con su padre para pedirle que le ayude como ayudó a su hermana, o sea que le consiga las preguntas más difíciles. Antes de regresar con Seul-Gi te contaré que Yeri comenzó a trabajar con el matón vendiendo el medicamento. Me gusta bastante ese personaje, ella sabe que no sirve para el estudio y aún así lucha para conseguir dinero. O sea, sé que lo que hace está mal, pero está desesperada y quiere salir adelante tocando el arpa. El caso es que Seul-Gi, pensando en lo único que puede hacer, va por las cenizas de Jenna para llamar la atención y al generar un escándalo sembrará la duda en los medios de si este era el cuerpo real de su hija, a tal punto que podrían exigir una prueba de ADN. Pensando en un trato, el padre de Kei le dice que puede darle las preguntas más difíciles del examen, así podría entrar a la Universidad de Seúl como sueña y estudiar medicina. Por chantajes que no valen la pena detallar, logra reunirse con Hei, quien estaba practicando apnea en una piscina olímpica. Ahí ella le cuenta que su padre le dará las respuestas del examen, a lo que Hei le dice que no acepte. Y ahí pasa algo que luego te contaré, porque de regreso a casa ella le advierte a su padre sobre Seul-Gi. Entonces le sugiere que la coloque a robar las preguntas. De esta manera se asegurarán de que no diga nada, sino su futuro se iría al caño junto con ellos, y nadie es tan tonto como para hacerlo. Un excelente plan, por lo que al día siguiente la envía con uno de los profesores seleccionados a chantajearlo. Con el trabajo hecho, vamos a darnos una vuelta por los otros personajes. Choi Kyung estaba presentando la entrevista para la Universidad de Seúl, y para liberar un poco de estrés fue al baño a despejar la mente. Lamentablemente no pasó. Yeri siguió trabajando y ahora tiene una nueva propuesta. Resulta que dentro de poco se convertirá en mayor de edad. De esta manera va a poder acompañar a los clientes al club, si sabes a lo que me refiero. Con esto, fácilmente en 2 meses podrá pagar su universidad, lo que la coloca en un dilema, porque sí le serviría, pero daría igual si esto se llega a ser público. Su vida estaría arruinada en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto siguió con lo del medicamento y en una de las entregas vio a su amiga Choi Hyung, porque la única manera de entrar ahora a la universidad es consiguiendo un buen puntaje en el examen de admisión. Ahí medio tienen una pelea, aunque nada grave. Todo era sobre la moral y querer ayudar a su amiga para que no se vuelva dependiente de este medicamento. En la noche, Seul-Gi fue a la casa de Choi Kyung, descubriendo que ella tiene el perro de Jae. Esto solo puede significar una cosa: ella está tramando algo, así que sale corriendo hasta la piscina, viéndola en el trampolín más alto y sonriendo. Esto le recuerda la otra vez que se vieron aquí, en donde los papeles estaban invertidos, y la gran diferencia es que Seul-Gi sí saltó y no sabía nadar. Luego de que Hei la salvara de ahogarse, Seul-Jun le dice que sabe que falló a propósito el examen. De esta manera haría creer a su padre que en serio necesita las preguntas del examen de admisión. Al parecer ese era su plan, que su padre sea arrestado en esta ocasión. Ella siempre estuvo pensando en su amiga en secreto. Por eso digo que siempre hay que confiar en las mujeres, todas son así leales y todo. La cosa es que esa noche las dos planearon todo, desde que aceptaran la oferta de su padre y que nuevamente la traicionara para que no sospechara de
de ella, aunque el plan volvió a cambiar de último minuto, ya que el profesor era solo un señuelo, la verdadera fuente era la enfermera. De todas formas tenían que seguir con el plan, solo que con ciertas modificaciones ahora. Y también le aclara que el perrito está con su amiga debido a que su padre lo utilizaba para vigilarla, y también que las pastas que le dio ese día eran vitaminas nada más. Eso quiere decir que consiguió el primer lugar en esa ocasión por su propio esfuerzo. Nunca necesitó un medicamento para ser inteligente realmente. Bueno, continuando con el plan, ahora utilizarán al matón para una última venta, la cual será vender las preguntas del examen a los VIP, y mientras lo hacen van a recolectar evidencias de cómo el padre de Hei lo está haciendo. Faltando un día para el examen, el profesor fingió una lesión y la enfermera lo agravó para pedir instrumentos externos, si no la herida empeoraría bastante. Claramente todo fue organizado. De esta manera su jefe llegaría al lugar y se podría llevar las preguntas sin ningún problema. Un plan casi perfecto. Y sí, dije casi, porque el matón era quien estaba manejando la ambulancia y él ni siquiera lo había notado. A mitad de camino revela su identidad y le roba la información junto a Seul-Gi, pero en eso llega Jae diciéndole que no lo haga, y al no ver salida entre irse con el matón y aceptar lo que su amiga le está diciendo, decide tragarse las preguntas. De esta forma todos perderán, eso sin imaginarse que Jae se acercaría a ella para dormirla. De esta manera le podrán sacar las preguntas en el hospital de su padre. De hecho, él la obligó a que hiciera esta cirugía, según dice que es para que practicara, porque el otro año va a iniciar medicina y sería bueno que tuviera la ventaja ante sus compañeros. Menos mal todo salió bien. Ahora el matón tiene las preguntas y va a entregarlas a sus clientes. Entre ellos está Choi Hyung y Arang. Es lo único relevante de ahí, por el momento. Al día siguiente todas se sorprenden porque ninguna pregunta era la que les dieron. Resulta que las preguntas reales siempre las tuvo el padre de Hei. Este tipo siempre va un paso adelante. Esto arruinó a todas las estudiantes, a Seul-Gi porque despertó de la anestesia justo cuando terminó la hora del examen, y Choi Hyung estuvo tan mal que ni siquiera salió por la puerta del frente de la escuela, cosa que le recalca a Yeri, quien minutos después es llevada a la mala por la mujer del club. Ahí interviene su amiga, diciéndole que esto da 5 años de cárcel y una multa de no sé cuántos millones según el artículo de la ley de Corea. De esta manera salvó a su amiga, quien le agradece y le recomienda que mejor estudie leyes, una idea que no le parece tan mala. Días después felicitan a Jae porque fue la única en todo el país que tuvo un puntaje perfecto, y en medio de esa conferencia apareció Seul-Gi llevándose sus cosas porque planea abandonar la escuela. Con esto no pasa gran cosa. Ella habló del esfuerzo que hizo y todo lo que estuvo estudiando para cumplir el sueño de estudiar medicina como su padre en Seúl, una noticia que se volvió nacional, de tal palo tal astilla. A él lo entrevistaron en un programa bastante importante para que diera sus secretos, la forma de educar a una buena estudiante. Era el centro de atención, hasta que la noticia cambió, debido a que la estudiante que sacó una calificación perfecta saltó al río Han, sí, Jae, su hija. Un equipo de rescate fue al lugar llevándose una gran sorpresa, porque a quien encontraron fue a su hermana Jenna. De Jae lamentablemente no se tuvo noticias. Al parecer este siempre fue su plan, llamar la atención colocándose en el medio del mapa para salvar a su hermana, ya que la preparó para que sobreviviera, colocándole un salvavidas y varias cosas térmicas para que soportara el frío hasta que la encontraran. De esta manera acusarían a su padre por fingir que ella había pasado a mejor vida, y también por haber filtrado las preguntas del examen, debido a que había dejado todo listo en un live de Instagram antes de irse con Diosito. Tiempo después, Seul-Gi decidió quedarse en casa hasta que las cosas se calmaran, porque los padres de otros estudiantes estaban diciendo que era injusto que ella sí tuviera otra oportunidad de presentarlo después de todo lo que había hecho y sus hijos no. El matón terminó mal por estafar a tanta gente. El padre de Hei está en la cárcel. Yeri comenzó a trabajar como mesera y una cazatalentos la descubrió ahí. Recuperó la amistad con Choi Kyung, quien decidió estudiar Derecho, olvidando cualquier posible distracción como una pareja, aunque esto no le impide tener un final feliz de vez en cuando a ella solita. Mientras Seul-Gi estudiaba recibió un paquete sin remitente, pero al abrirlo entendió que esta postal se la envió Jae, quien tuvo que desaparecer para salvar a su hermana y amiga, lo que significa que siempre le importó, dándole la esperanza de que en el futuro se volverán a encontrar. La explicación de esto es bastante simple. ¿Recuerdas que ella siempre mantenía en la piscina? Bueno, era para aumentar su resistencia pulmonar, y si saltaba desde el trampolín más alto era para acostumbrarse a esto. De esta manera termina este excelente drama. Me gustó que el enemigo de las estudiantes
estudiantes era un adulto con poder real, y no la típica hija del presidente del mundo que puede hacer lo que quiera con toda la escuela sin que nadie la toque, ni siquiera los profesores. Fue un buen cambio para lo que estamos acostumbrados, aunque si quieres ver más dramas como esos que ya estamos acostumbrados, te recomiendo que mires los resúmenes de Big Rich, La venganza de los otros y El juego de la pirámide. Ese último es súper bueno. Sin más que decir, se despide Popoki enviándole un saludo a los miembros del canal y a ti recordándote que siempre se debe confiar en las mujeres, eso es lo que siempre digo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.